Suvi, Annina, Lemetyinen. ¿Perdón? Suvi, Annina son mis Ya. dos nombres Ya. y mi apellido es Lemetyinen. Bastante complicado. Sí. ¿De dónde viene eso? Vengo de Finlandia. De Finlandia. Finlandia. A ver, para que nos ubiquemos, ¿en qué parte del mundo queda Finlandia? Pero está en Europa ¿Ya? y en el norte de Europa. Es parte de los países nórdicos, entonces Ya. está como entre Rusia y Suecia. Es un país allá, país bastante como grande geográficamente, pero por población somos un país chico. Ya. Oye, ¿cómo es el clima allá en tu país? Es bastante distinto que acá en Santiago. O sea, quizás gente que es de la región, es del sur, es como algo un poco parecido, pero básicamente las temporadas están como al revés que acá. Entonces o sea, el verano son como junio, julio, agosto, más o menos, pero no llega a tener las temperaturas como acá de los 30 ni nada. O sea, quizás hay un par de días de 25, 28 para allá. Y después tenemos un invierno bastante largo, entonces de noviembre a casi a marzo, abril, por allá. Y puede llegar hasta menos 25, menos 30. Entonces, y mucho nieve. Sí. Oye, y cuéntame, ¿de qué parte, de qué ciudades tú eras de allá? Bueno, yo, mis padres y mi familia, y yo obviamente hasta el fin de colegio, enseñanza media, viví en una ciudad en el sur, en la misma frontera con Rusia, que se llama Las Perrandas. Entonces es una ciudad como Arica, o sea, como de la frontera. Y de allá fui a estudiar por algunos años a Finlandia como central, a Jyväskylä, que es una ciudad como universitario, hay mucha gente joven allá. ¿Y qué estudiaste? Estudié mi pregrado y magíster en ciencia política y economía y gestión. Como en Finlandia es muy común que tú estudias dos cosas, entonces eso es lo que estudié. Entonces tengo mi magíster en ciencias sociales. Entonces, como... Oye, y después de estudiar, ¿emigraste al tiro o te quedaste un tiempo trabajando ahí? No, la verdad es que llegué a Chile la primera vez cuando estaba terminando mi pregrado y comenzando magíster. Entonces en ese momento como que tenía las ganas de ir afuera y es muy común en Finlandia que de la universidad vas a hacer una pasantía o un intercambio afuera, al extranjero. Entonces al final empecé a pensar ya y qué quiero lograr con ese intercambio, qué quiero hacer y quería aprender español porque no había tomado un par de cursos como para principiantes y todo, pero dije que ya. Y mucha gente va a España, no quería ir a España, entonces al final naturalmente me quedo América Latina. Y acá en Santiago hubo una universidad que tiene como un convenio con mi universidad y al final llegué acá por un año. Pero eso fue como en 2012, si recuerdo bien. Pero no conocía a ningún chileno, por ejemplo, no tenía así como una cercanía con Chile. Pero me encantó cuando llegué acá, encontré fascinante como la diversidad entre la gente, entre el sur, el norte, el país como tan, no sé, como tan largo Flaco y largo. claro, flaco y largo y me pareció muy interesante. La primera vez cuando llegué como turista, llegamos el 1 de enero, entonces no había nadie. Estaba así como que caminamos en las calles con mi amiga y no hubo nadie, o sea, puras cosas como tú viste que ya hubo una fiesta acá, pero como que no tenía mucho movimiento en ese momento. Y de allá fuimos ya a Valparaíso, a otras ciudades, entonces la primera como cercanía a Santiago no encuentro que fue una situación como normal de Santiago. Pero después ya cuando estaba de intercambio y cuando llegué acá, por las movilizaciones de 2011, me habían dado una fecha de comienzo de clases, pero la verdad fue que comenzaron un mes después. Entonces llegué a Santiago, no conocía a nadie, tenía un mes, todos los días libres, que además en ese momento fue algo muy raro porque había acostumbrado a estudiar y trabajar y todo, entonces tenía un mes libre, entonces caminaba por Santiago, como que andaba mucho acá conociendo distintos barrios y a mí me gustó. Entonces yo encuentro que Santiago es una ciudad que tiene mucha diversidad en el sentido de que tiene barrios muy distintos, entonces a mí me fascinó, o sea, a mí me gustó. ¿Y cómo te conectas con tu país en la parte emocional? En la parte, ¿cómo llevas tu país dentro tuyo? ¿Cómo te conectas con esa parte tuya, digamos? Bueno, yo encuentro que al final hay ciertas costumbres, por ejemplo,
que yo creo que quiero mantener. El tema de idioma para mí es muy importante porque además somos un país y tenemos, o sea, un país súper chico, 5 millones de personas y o sea, el finés no se habla fuera de Finlandia, entonces somos 5 millones de personas que hablamos finés. Entonces a mí es muy importante, entonces muchas veces tengo ganas de escuchar música con letras en finés o leer un libro o cosas así que están en finés y como que lo disfruto y lo quiero mantener como vivo y en uso. Pero tenemos un grupo pequeño de finlandeses en Chile y hacemos algunas juntas, por ejemplo para Navidad hicimos una pequeña fiesta, entonces en esos momentos igual es rico, tú hablas con tu gente y compartes ciertas cosas y eso es algo como que mantengo. Porque tengo entendido que aquí en Santiago creo que son 200 finlandeses aproximadamente. Sí, en todo Chile somos... ¿En todo Chile? Sí, 200. En todo Chile somos como 200. Yo creo que acá en Santiago somos quizás, me imagino que entre 60 y 70. Entonces hay mucha gente que vive en las regiones también, sí. Entonces los que participan de la comunidad, al final, ¿cuántos son? No, yo creo que casi todos nos conocemos, ¿sí? Entonces es bastante pequeño. Pero hay mucha gente que lleva años y años y hay mucha gente también que están acá por un par de años haciendo algún trabajo o estudio o algo así. Entonces también va como cambiando un poco el grupo. ¿Y cómo ha resultado ser migrante aquí en Chile específicamente? ¿Tu experiencia? Mi experiencia ha sido buena porque yo encuentro que también fue bueno llegar como con los estudios primero, te da cierta como seguridad y ahora que llegué ya con el trabajo, entonces te permite instalarte desde el comienzo con una proyección. Para mí, o sea, yo encuentro que el tema burocrático es un poco frustrante. Pero eso también me imagino que pasa en muchos países cuando tú quieres llegar y empezar a trabajar y todo, y el papeleo y la cantidad de visitas que tienes que hacer a distintas oficinas estatales es bastante grande. Pero al final, porque me imagino que va un poco al tema de discriminación y todo, pero yo encuentro que al final no lo he notado tanto. Entonces yo creo que existe siempre como discriminación como positiva y negativa, y quizás el lado positiva ha sido lo que he recibido. Entonces te quieren dar ciertas calidades por ser de cierto país, y no siempre sientes como identificada con esas calidades. Entonces, pero así como prejuicios o algo, no. ¿Pero tú sientes que a ti te tratan mejor por ser, digamos, europea, por ser rubia, quizás por tener un arquetipo totalmente distinto al latinoamericano, al chileno especialmente? ¿Has sentido como esa discriminación, que podemos llamarla como positiva? Sí, yo creo que en cierta manera sí. O sea, lamentablemente este mundo es muy injusto y existe una sobrevaloración quizás de gente que viene de Europa y de América del Norte. Pero yo encuentro que también gente que ya viaja y todo entiende que esas cosas son quizás algunas cosas que con el tiempo van como quedando en la historia. Entonces yo encuentro que eso es totalmente injusto y algo que no tiene mucho ground, como no tiene mucho pase. Entonces Finlandia, por ejemplo, acá en Santiago tiene como una imagen bastante buena porque por el tema de educación, que ha estado mucho en los medios, por el tema de ciertas industrias que están acá presentes y que son iguales entre Chile y Finlandia. Entonces la imagen en general de Finlandia es bastante buena. Entonces quizá por eso también es quizá un poco más fácil de buscar trabajo o ciertas cosas, porque la imagen y las calidades te quieren, quizá los prejuicios que tienen sobre los finlandeses son un poco más positivos. No, por eso mismo te lo preguntaba, porque ahora hay todo un tema en Chile, en Santiago, sobre todo con los inmigrantes. Si eres chileno, extranjero y de dónde vienes, lo que sea, tú tienes que como tener esa sensación, o sea, ese conocimiento que existe ese tipo de prejuicios y discriminación y que
que existe, o sea, que está pasando y yo tengo amigos venezolanos, por ejemplo, tengo amigos europeos, tengo amigos conocidos asiáticos, entonces obviamente no somos necesariamente nosotros que estamos recibiendo la discriminación negativa, pero yo encuentro que también lo que tenemos que hacer es al final como tener una opinión, y mi opinión que esa cosa, como dije, no tiene mucha base. Entonces yo por lo menos no quiero ser parte de, si existen esas conversaciones o comentarios o lo que sea que son negativos, yo quiero como tener mi parte en eso y decir que de verdad esa cosa no tendría que estar pasando. Entonces yo encuentro que existen muchos prejuicios, pero que quizás vienen de falta de cercanía a inmigrantes o por falta de educación, entonces falta de conocimiento, de información. Entonces, por ejemplo, es mucho más probable que un extranjero o un inmigrante es emprendedor en Chile que lo mismo chileno. O el tema de que grupos como multiculturales o diversidad en general en lugares de trabajo fomenta innovación. Entonces hay temas así que yo encuentro que son ultra positivas y habría que aprovecharlas, pero al final como teniendo solamente cierto tipo de perfil de personas, por ejemplo, en el lugar de trabajo, tú quedas afuera de esos beneficios que podrías tener con la diversidad y con tener una diversidad de gente en tu equipo. Oye, veo que te desenvuelves muy bien con el español, con el inglés. ¿Tú aprendiste a hablar Gracias. acá? Sí, o sea, había tomado un par de cursos antes de venir de intercambio, pero al final, o sea, no me ayudó tanto. O sea, llegué y ustedes hablan muy rápido, tienen un montón de dichos que no te enseñan en la universidad o en clases formales. Entonces tuve que aprender todo como a través de error y aprendizaje. O sea, ¿Cuál es que empezar a... ¿Qué dicho te ha gustado? ¿Qué modismo te gusta, te llama la atención? ¿Ah? ¿Qué modismo te llama la atención? ¿Qué modismo? En el comienzo como que no entendí harto, Sí, y al final hay palabras que en el comienzo como que no entendía. Por ejemplo, si yo te digo... Pero escuchaba mucho. Si yo te digo chicotea los caracoles. Sí, ese sí, o sea, no lo había escuchado antes, pero yo creo que lo entiendo. Entonces y tiene muchos dichos con animales, eso también, bueno, pero es un tema que se escucha mucho en otros países hispanohablantes también, que los chilenos tienen una vaca. muchos dichos, claro. Hagamos perro muerto. Claro, eso, sí. ¿Lo habías escuchado? Sí, eso sí. Ya. Sí. Pero obviamente, o sea, esa parte todavía tengo que aprender muy bien, manejar los dichos y todo. Pero o sea, no lo cacháis todo. No creo que todo, porque igual acá como que depende un poco de dónde vives y en las regiones, por ejemplo, tienen dichos distintos, entonces como que tienes que ir aprendiendo muchas cosas que igual toman tiempo. Entonces, obviamente, casi 4 años he aprendido español, pero hay muchas cosas todavía para aprender. O sea, estoy aprendiendo chileno todavía. Sí, estoy aprendiendo a manejar chileno todavía. Oye, ¿qué te ha gustado de Chile en general? Porque ya hablamos más o menos de Santiago, pero de Chile en general. ¿Has conocido Chile? ¿Qué parte de Chile has conocido? Bueno, el norte conozco bastante bien. Allá he ido varias veces, he ido a varias ciudades. Me falta un poco el sur, o sea, por ejemplo, Torres del Paine, Chiloé me gustaría conocer. Pero obviamente el tema de pasar las vacaciones siempre en Finlandia, y cuando estaba de intercambio acá igual quería conocer otras partes de América Latina, entonces me falta todavía, pero lo tengo muy presente y quiero conocer el sur. Lo que me gusta de Chile es la diversidad como natural, de naturaleza. Entonces yo encuentro que es fascinante viniendo de un país donde el bosque del sur al norte es casi igual. Donde no hay volcanos, donde no hay unas montañas tan grandes como la cordillera, por ejemplo, acá, a mí me llama la atención. Entonces los volcanes del sur, los lagos, los bosques, y después como subiendo al final el desierto del norte. Yo recuerdo que eso en 2011, cuando estaba como turista acá, fue muy impactante para mí, como llegar a San Pedro de Atacama y abrir las puertas del hostal en la mañana y ver un desierto allá
y eso como que me ha quedado así, la imagen yo creo que para siempre. Pero esas cosas yo encuentro que es una riqueza tremenda. El tema de turismo, por ejemplo, acá se puede aprovechar mucho más porque hay tantos lugares que conocer y desarrollar, por ejemplo, más como turismo ecológico. Y, Estamos ocupados. y eso me gusta mucho. Ya. Oye, si tuvieras que recomendarle en tu idioma a tu país, a la gente de tu país, ¿qué le recomendarías? Hazlo en tu idioma. Tervetuloa tänne Chileen. On ihan varma, että täältä löytyy jotain kaikille. Täältä löytyy tulivuoria, ihania vuoristoja. Se voit olla tunnissa Santiagosta rannalla tai sitten laskettelemassa tuolla Cordilleralla ja täältä löytyy ihania viinitarhoja Santiagon läheltä, että täältä löytyy kyllä ihan varmasti koko perheelle ihan jokaiselle jotain mielenkiintoista. De los amigos extranjeros que viven aquí, ¿qué les recomendaría y a dónde los invitaría? ¿Qué te gustaría conocer con ellos? En Santiago yo encuentro que los barrios más como emblemáticos, no sé, Barrio República, Barrio Yungay, Barrio Brasil, Las Tarrias, acá mismo caminar por Bustamante, ir a Barrio Italia. Hay muchos barrios a través de que tú puedes conocer un poco la historia de Chile, pero también puedes conocer realmente cómo vive la gente y ir a comer a algún local, comida chilena y tomar un café, un té por acá y ver la gente. Eso me gusta normalmente en mis viajes. ¿Cómo has visto la industria turística aquí en Santiago? Para no hablar de Chile en general, pero aquí en Santiago, ¿cómo la ves? Encuentro que igual Santiago es un lugar como turístico, o sea, llega gente acá y sí sería bueno que existiera quizás más gente que manejaría inglés por el tema turístico, o sea, en restaurantes, en cafés, en los mismos hoteles y todo, para dar como más consejos y recomendar más cosas. Pero yo encuentro que quizás falta un poco el tema de tener algunos recorridos, mostrar a la gente que se puede caminar. Yo encuentro que Santiago es una ciudad muy caminable, entonces quizás eso falta porque también gente tiene prejuicios, quizás no saben que acá es seguro caminar en la calle y disfrutar con los barrios como a pie. Entonces quizás una cosa así sí hace un poco de falta. Pero en otros temas igual se ha desarrollado mucho como tours a las viñas, por ejemplo. Allá en ciertos sectores y con ciertas temáticas hay mucho turismo ya muy desarrollado. Pero quizás así en Santiago, eso es algo que a mí por lo menos me gustaría y estoy segura que muchos amigos míos también. Como saber cómo caminar, cómo hacer las cosas como tú mismo. Entonces tener como un fuente de información sobre los temas que tú puedes ver tú mismo en la ciudad. Yo encuentro que es una ciudad donde igual, por ejemplo, la oferta cultural es bastante bueno, si manejas español. Muchas gracias por la entrevista, por la posibilidad de charlar contigo. No, pues muchas gracias a ti, Subi. Ha sido un placer conocerte y bueno, y esperamos tenerte por acá mucho tiempo más. Muchas gracias. Eso es. Gracias. Muchas gracias a ti.